Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, virus de inmunodeficiencia humana. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, es una enfermedad producida por la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, el VIH, y esta se caracteriza por una inmunosupresión profunda que se asocia con infecciones oportunistas, enfermedades malignas, desgaste y degeneración del sistema nervioso central. Hoy en día el SIDA se considera una enfermedad crónica. Bien, veamos la epidemia del SIDA y la transmisión de la infección por VIH. De acuerdo con el último informe de vigilancia del VIH publicado por los CDC a finales del 2015, nos dice que aproximadamente 1.1 millones de personas mayores de 13 años de edad estaban infectadas con el VIH en los Estados Unidos, incluidas alrededor de 162.500, es decir, el 15% personas cuyas infecciones no habían sido diagnosticadas. Veamos la transmisión de la infección por VIH. El VIH es un retrovirus que ataca de forma selectiva los linfocitos T CD4, las células inmunitarias responsables de orquestar y coordinar la respuesta inmunitaria contra la infección. Como consecuencia, las personas con infección por VIH muestran deterioro del sistema inmunitario y por lo tanto son más susceptibles a las infecciones graves que son causadas por microorganismos de ordinario inocuos. Es responsable de la mayoría de los casos de infección por VIH en todo el mundo y este se denomina VIH de tipo 1. Un segundo tipo, que este es el VIH de tipo 2, es endémico en muchos países del oeste de África, pero rara vez se identifica en otras partes del mundo. La mayoría de las personas con VIH tipo 2, que este es el 81%, nacieron en África Occidental y no suelen desarrollar SIDA. El VIH se transmite de una persona a otra por medio del contacto sexual, mediante la sangre o por vía perinatal. La clasificación de los CDC con base en la transmisión del VIH en niños incluye la vía perinatal y otras. Las clasificaciones para el adulto incluyen el contacto sexual entre varones y heterosexual, consumo de drogas intravenosas y otras vías. Varios estudios que incluyeron a más de 1000 contactos cercanos de personas con infección por VIH con los que no tenían encuentros sexuales sin la infección, como hermanos, progenitores e hijos, no arrojaron evidencia de transmisión causal. La transmisión puede presentarse cuando la sangre, semen o secreciones vaginales infectadas de una persona se depositan en una membrana mucosa o en el torrente sanguíneo de otro individuo. El contacto sexual es la modalidad de transmisión más frecuente para el VIH. Este virus se encuentra en el semen y en las secreciones vaginales. Existe riesgo de transmisión del VIH cuando estas secreciones entran en contacto con alguna parte corporal que les permite ingresar al torrente sanguíneo. Esto incluye la mucosa vaginal, la anal, las laceraciones superficiales, heridas o las úlceras cutáneas. El contacto con el semen ocurre durante el coito vaginal y anal, sexo oral y la inseminación artificial. La exposición a las secreciones vaginales o cervicouterinas se presenta durante el coito vaginal y el sexo oral. En la mayoría de las ciudades de los Estados Unidos, la transmisión sexual del VIH se relaciona sobre todo con el coito vaginal o anal. Sin embargo, el empleo de preservativos es muy eficaz para prevenir la transmisión del VIH, puesto que el VIH se encuentra en la sangre. El empleo de agujas, jeringas y otros dispositivos
para inyección intravenosa constituye una vía directa para la transmisión. Entre los casos informados de SIDA en los Estados Unidos, alrededor del 25% se presentan en individuos que se inyectan drogas. Las transfusiones de sangre entera, plasma, plaquetas o células hemáticas antes de 1985 permitieron la transmisión del VIH entre las personas con hemofilia tratadas con complementos del factor 8. Antes de 1985, del 70 al 80% se infectaron con VIH. Desde 1985, toda donación de sangre en los Estados Unidos se somete a detección del virus, de tal manera que ya no constituye un riesgo de transmisión. Otros hemoderivados como la gamma-globulina o la inmunoglobulina contra el virus de la hepatitis B no se han implicado en la transmisión del VIH. La transmisión de la madre al neonato es la modalidad más frecuente en la que los niños adquieren la infección por VIH. Este virus se puede transmitir de las mujeres infectadas a sus hijos de forma intrauterina, durante el trabajo de parto y el parto, o por medio de la lactancia materna. De los niños infectados, el 90% adquirieron el virus de su madre. Sin embargo, la evidencia sugiere que si la madre y el neonato reciben tratamiento con uno o dos medicamentos antirretrovirales aunados como citobutina, la práctica estandarizada consiste en la administración aislada de citobutina. Se presenta una reducción estadísticamente significativa de la transmisión del VIH. La infección ocupacional por VIH se identifica con poca frecuencia. Los profesionales de la salud deben aplicarse precauciones universales para la manipulación de la sangre y los líquidos corporales al proveer cuidados a todas las personas en el ámbito de la atención de la salud, puesto que debe asumirse que todo individuo puede padecer una infección transmisible. El riesgo laboral de infección para los profesionales de la salud se asocia la mayoría de las veces con la inoculación percutánea, por ejemplo, perfusión con aguja de sangre proveniente de una persona con la infección por VIH. La transmisión se relaciona con el tamaño de la aguja, cantidad de sangre presente, profundidad de la lesión, tipo de líquido contaminante, fase en la que se encuentra la enfermedad y su carga vírica. Los individuos con otras enfermedades de transmisión sexual presentan un riesgo más alto de infección por VIH. El riesgo de transmisión del VIH aumenta en presencia de enfermedades de transmisión sexual, con ulceración genital, por ejemplo sífilis, infección por virus del herpes simple y chancroide, y también no ulcerativas como lo es la gonorrea, infección por clamidia y tricomoniosis. El VIH prolonga la duración y la recurrencia de las lesiones de las ETS. Los fracasos terapéuticos y la presentación atípica de las alteraciones ulcerativas genitales debido a la supresión del sistema inmunitario. La persona con infección por VIH es contagiosa incluso si no presenta síntomas. El momento en el que una persona infectada deja de ser negativa en cuanto a la presencia de anticuerpos contra el VIH en la sangre y se vuelve positiva se denomina seroconversión. La seroconversión de ordinario ocurre en el transcurso de 1 a 3 meses después de la exposición al VIH, pero puede tomar hasta 6 meses. El periodo que transcurre entre la infección y la seroconversión se conoce periodo de ventana. Durante este periodo los resultados de la prueba de anticuerpos contra el VIH son negativos.
En casos aislados puede presentarse infección por la transfusión de sangre sometida a detección de anticuerpos contra VIH indicada como negativa, por efecto de una infección reciente en el donante y su permanencia en el periodo de ventana. En consecuencia, la Food and Drug Administration solicita a los bancos de sangre realizar un tamizaje de los donantes potenciales por medio de entrevistas diseñadas para identificar compartimentos reconocidos como riesgosos para la infección por VIH. Puntos clave: el SIDA es producido por el VIH se transmite por medio de la sangre, semen, secreciones vaginales, leche materna. Las personas con infección por el VIH transmiten el virus incluso si se encuentran asintomáticas. Ok. Veamos ahora las características moleculares y biológicas del VIH. El VIH es un miembro de la familia de los retrovirus con envoltura, de manera específica de la subfamilia de los lentivirus. Todos los virus de esta familia pueden generar enfermedades mortales de evolución lenta, entre las que se encuentran los síndromes consuntivos y la degeneración del sistema nervioso central, y se han aislado dos variantes del VIH con diferencia genética, pero con relación antigénica, el VIH tipo 1 y el tipo 2, en las personas con SIDA. El VIH tipo 1 es la variante que se relaciona con el mayor número de casos de SIDA en los Estados Unidos, Europa y África Central, en tanto que el VIH tipo 2 induce una enfermedad similar, sobre todo en el oeste de África. El VIH tipo 2 parece transmitirse de la misma forma que el VIH tipo 1. También puede ocasionar inmunodeficiencia, como lo evidencia la reducción del número de linfocitos TSD4 y el desarrollo de SIDA. Aunque el espectro de enfermedad de la infección por VIH tipo 2 es similar al del VIH tipo 1. Se disemina más despacio y genera enfermedad con evolución más lenta. En la actualidad se dispone de pruebas específicas para el VIH tipo 2 y la sangre que se obtiene para transfusión se somete por rutina a pruebas para este virus. Como la mayoría de las personas con VIH presenta la variante 1, el análisis que se realiza a continuación se concentra en este tipo de virus. El VIH infecta un número limitado de tipos celulares en el organismo humano, incluido un subgrupo de linfocitos denominados linfocitos T CD4, también conocidos como linfocitos T cooperadores o linfocitos CD4, macrófagos y células dendríticas. Los linfocitos T CD4 son necesarios para tener una función inmunitaria normal. Entre otras actividades, los linfocitos T CD4 reconocen antígenos extraños y ayudan a evitar los linfocitos B productores de anticuerpos. También orquestan la inmunidad mediada por células, en la que los linfocitos T CD8 citotóxicos y los linfocitos NK destruyen de manera directa las células infectadas por el virus o los bacilos tuberculosos y a los antígenos extraños. La función fagocítica de los monocitos y los macrófagos tal vez se ve influenciada por los linfocitos TSD4. Al igual que otros retrovirus, el VIH porta su información genética en forma de ácido ribonucleico y no como ácido desoxirribonucleico.
El virión del VIH tiene forma esférica y contiene un centro electrodenso circundado por una cubierta o envoltura lipídica. El núcleo cápside del virus contiene la proteína principal de la cápside P24, 2 copias de ARN genómico y 3 enzimas víricas, proteasa, transcriptasa inversa e integrasa. Debido a que la proteína P24 es el antígeno que se identifica con mayor facilidad, constituye la tienda de los anticuerpos utilizados para la detección de la infección por VIH. El núcleo vírico está rodeado por una proteína de matriz conocida como P17. Se ubica por debajo de la cubierta vírica y esta última está cubierta por dos glucoproteínas víricas, la glucoproteína 120 y la glucoproteína 41, que estas son críticas para la infección de las células. La multiplicación del VIH se esquematiza en la figura 12,8. Cada uno de estos pasos provee información para el desarrollo de las estrategias utilizadas en la prevención o el tratamiento de la infección. El primer paso incluye la unión del virus con el linfocito TCD4 positivo. Una vez que el VIH ingresa en el torrente sanguíneo, se adhiere en la superficie de los linfocitos TCD4. Al enlazarse con un receptor CD4 con afinidad alta por el VIH. Sin embargo, esta unión es suficiente para la infección. El virus también debe enlazarse con otras moléculas de superficie. Hablamos de correceptores de quimiosinas como CCR5, CXC, R4, que estas se unen a las glucoproteínas 120 y la glucoproteína 41 de la cubierta. Este proceso se conoce como acoplamiento. Y el segundo paso permite la internalización del virus. Ahora, después del acoplamiento, los péptidos de la cubierta vírica se funden con la membrana del linfocito TSD4. La fusión da origen a la pérdida de la cubierta del virus. Esto permite que el contenido de la cápside vírica, 2 segmentos de ARN monocateriano vírico y las enzimas transcriptasa inversa, integrasa y proteasa, ingresa en la célula del hospedero. Los correceptores de quimiosinas son componentes críticos para el proceso de infección del VIH. El tercer paso consiste en la síntesis de ADN para poder reproducirse y el VIH debe lograr la conversión de su ARN. Lo lleva a cabo utilizando la enzima transcriptasa inversa. Esta enzima hace una copia del ARN vírico y después, a la inversa, sintetiza otra copia con imagen en espejo. El resultado es un ADN de doble cadena que codifica las instrucciones para la multiplicación vírica. El cuarto paso se denomina integración. Durante la integración, el ADN nuevo ingresa en el núcleo del linfocito TCD4 y con la ayuda de la integrasa se inserta en el ADN original de la célula. El quinto paso implica la transcripción del ADN vírico de doble cadena para constituir un ARN mensajero monocateriano con las instrucciones para la integración de virus nuevos. La transcripción implica la activación del linfocito T y la inducción de factores de transcripción del hospedero, como factor nuclear KP. Para terminar el ciclo, el ARN ribosómico utiliza las instrucciones del ARN mensajero para generar una cadena de proteínas y enzimas denominada poliproteína. Estas poliproteínas contienen los componentes necesarios para las fases siguientes de la construcción de viriones nuevos. El séptimo paso se denomina escisión. Durante la escisión, la proteasa corta
la cadena de poliproteínas para obtener proteínas independientes que permitirán constituir a los nuevos virus. Por último, las proteínas y el ARN vírico se ensamblan para conformar viriones de VIH nuevos que se liberan del linfocito TSD4. El tratamiento del VIH-Sida depende del empleo de fármacos que interrumpen los pasos del proceso de multiplicación del VIH. En la actualidad, existen numerosas clases farmacológicas de antivirales. La administración de terapia antirretroviral de gran actividad, también conocida como terapia antirretroviral combinada, que de forma característica incluye una combinación de 3 o 4 fármacos antivirales, y este se ha convertido en el estándar de atención actual. La multiplicación del VIH implica la eliminación del linfocito TSD4 y la liberación de las copias del VIH en el torrente sanguíneo. Estas partículas víricas o viriones invaden a otros linfocitos TSD4. Esto permite que la infección avance. Cada día se destruyen millones de linfocitos TSD4 infectados para liberar miles de millones de partículas víricas hacia el torrente sanguíneo. No obstante, casi todos los linfocitos TSD4 se sustituyen a diario, y casi todas las partículas víricas se destruyen. Y bien, el problema es que al transcurrir los años, el recuento de linfocitos TSD4 disminuye de manera gradual por efecto de este proceso, y el número de virus que se detectan en la sangre de personas con infección por VIH aumenta, hasta que el recuento de linfocitos TSD4 se reduce a una concentración muy baja. La persona con infección por VIH puede permanecer asintomática. Sin embargo, todavía está ocurriendo la replicación vírica activa, y las pruebas serológicas son capaces de identificar anticuerpos contra el VIH. Por desgracia, estos anticuerpos no confieren protección contra el virus. Si bien los síntomas no son evidentes, la infección procede en el nivel microbiológico, incluida la invasión y destrucción selectiva de los linfocitos TSD4. La disminución continua de los linfocitos TSD4 pone a la persona con infección por VIH en un riesgo elevado de desarrollar cáncer u otras infecciones. Bien, puntos clave de la fisiopatología del VIH-Sida. El VIH es un retrovirus que destruye el sistema inmunitario del organismo al invadir y destruir a los linfocitos TSD4. En el proceso de invasión del linfocito TSD4, el virus se acopla a los receptores de linfocitos TSD4, se fusiona a la célula e ingresa a ella, incorpora su ARN al ADN del linfocito y lo utiliza para producir grandes cantidades de virus que se liberan hacia la sangre. Al tiempo que disminuye el número de linfocitos CD4, el organismo se vuelve susceptible a las infecciones oportunistas. Bien, veamos fases de la infección por VIH. Nos dice que la progresión característica de la infección por VIH se define por 3 fases que generalmente se desarrollan en un periodo de 8 a 12 años. Estas etapas corresponden a la fase de infección primaria, fase sintomática crónica o fase de latencia, y la fase de SIDA evidente. Muchas personas, al infectarse de forma inicial con el VIH, desarrollan un síndrome agudo similar a la mononucleosis, conocido como infección primaria, y esta puede durar unas cuantas semanas. Esta fase aguda puede caracterizarse por fiebre,
fatiga, mialgias, dolor de garganta, sudores nocturnos, problemas gastrointestinales, linfadenopatía, erupción maculopapular y cefalea. Durante la fase de infección primaria existe un incremento de la multiplicación del virus, que esto conduce al desarrollo de cargas víricas muy altas, en ocasiones superiores a 1.000.000 de copias por mililitro. Una disminución del recuento de linfocitos T CD4. Los signos y síntomas de la infección primaria por VIH suelen manifestarse de un mes después de la exposición del virus. Pero pueden aparecer con mayor rapidez. Después de varias semanas, el sistema inmunitario actúa para controlar la multiplicación del virus y entonces reduce la carga vírica hasta el nivel más bajo, con el cual suele permanecer durante varios años. Las personas en quienes se diagnostican infección por VIH mientras se encuentran en la primera fase pueden tener oportunidad única de tratamiento. Algunos expertos tienen la hipótesis de que si se inician de forma temprana, el tratamiento puede reducir el número de células infectadas por VIH que sobreviven durante un periodo prolongado, por ejemplo, células de memoria CD4. El tratamiento temprano también podría proteger a los linfocitos T CD4 funcionales infectados por VIH, así como a los linfocitos T citotóxicos. Por último, el tratamiento oportuno podría tener el potencial de ayudar a mantener una población vírica homogénea que puede controlarse mejor mediante la terapia antirretroviral y por la acción del sistema inmunitario. En la fase primaria le sigue la de latencia, durante el cual una persona carece de signos o síntomas de enfermedad. La mediana de duración de esta fase es de alrededor de 10 años. Durante este periodo el recuento de linfocitos T CD4 cae de forma gradual desde un intervalo normal de 800 a 1000 células por microlitro hasta 200 células por microlitro o menos. Datos más recientes sugieren que esta disminución puede no ocurrir, siguiendo una pendiente constante con base en las concentraciones de ARN del VIH y los factores relacionados con la variabilidad de la disminución de las células CD4 que se encuentran bajo investigación. Algunos individuos experimentan un aumento de volumen de los ganglios linfáticos en este periodo. La linfadenopatía generalizada persistente. La linfadenopatía generalizada persistente se define como la persistencia de adenomegalias durante más de 3 meses en por lo menos 2 sitios, sin incluir la región inguinal. Los ganglios linfáticos pueden mostrar hipersensibilidad o ser identificables a simple vista. La tercera fase, que esta es el SIDA evidente, se presenta cuando una persona tiene un recuento de linfocitos T CD4 inferior a 200 células por microlitro o padece alguna enfermedad terminal del SIDA. Sin la terapia antirretroviral, esta fase puede conducir a la muerte en el transcurso de 2 o 3 años, o en algunos casos con mayor rapidez. El riesgo de desarrollar infecciones oportunistas y muerte se incrementa de forma significativa cuando el recuento de células CD4 cae por debajo de 200 células por microlitro de sangre. Bien, ahora hablemos del curso clínico.
El curso clínico de la infección por VIH varía de una persona a otra. La mayoría de los afectados, hablamos del 60 al 70%, desarrollan SIDA en el transcurso de 10 a 11 años de la infección. Estos individuos son quienes presentan una progresión típica. Otro 10 a 20% de las personas infectadas evolucionan con rapidez y desarrollan SIDA en menos de 5 años. Esto se denomina progresión rápida. El 5 a 15% restante muestran una progresión lenta, y estos individuos no desarrollan el SIDA por más de 15 años. Existe un subgrupo de personas con progresión lenta en quienes se identifica la falta de progresión a lo largo plazo, que corresponde al 1% de todos los infectados por VIH. Estos individuos se han mantenido infectados durante al menos 8 años y no han recibido tratamiento con antirretrovirales, cuentan con recuentos elevados de células CD4 y suelen tener cargas víricas muy bajas. En este grupo hay personas que desarrollan una supresión vírica espontánea y sostenida sin el consumo de antirretrovirales. Este grupo de individuos con infección por VIH actualmente están en investigación para ayudar a determinar las interacciones inmunitarias y virológicas que les permiten mantener la supresión del virus. Pueden presentarse inmunodeficiencias graves e incluso la muerte si el VIH no se trata o no se detecta. Los antibióticos profilácticos han reducido los casos de neumonía por Girovesi. Sin embargo, las personas con SIDA siguen siendo susceptibles a la infección por Legionela. La alteración gastrointestinal más frecuente asociada con el VIH o SIDA es la diarrea, que se presenta en el 75% de los casos. Cryptosporidium, Isospora peli, Giardia lamplia, estos son los protozoarios más habituales. Salmonella y Apium son las causas bacterianas que se presentan con regularidad. Cuando el recuento de CD4 se reduce a menos de 50 células por milímetro cúbico, el paciente puede presentar colitis, y las complicaciones del sistema nervioso incluyen meningitis criptocócica, toxoplasmosis cerebral, linfoma del sistema nervioso central y leucoencefalopatía multifocal causada por el virus JC. La enfermedad cutánea más frecuente se debe a Staphylococcus aureus, que causa impétigo ampolloso y ectima. Las alteraciones cutáneas habituales incluyen el herpes simple, mucocutáneo crónico y el virus del papiloma humano. Las enfermedades asociadas con el VIH-Sida incluyen una neoplasia maligna, el sarcoma de Kaposi, presencia de síndrome de Kawasaki en personas menores de 60 años de edad, genera altas sospechas de VIH-Sida. Las enfermedades linfoproliferativas de linfocitos B, tanto congénitas como adquiridas, muestran una linfadenopatía generalizada. Las proliferaciones de linfocitos B o los linfomas monoclonales por linfocitos B se asocian con el virus de Epstein-Barr. Las infecciones oportunistas que ocurren en el VIH se muestran en la figura esta de acá. Ahorita vamos a ver. Infecciones oportunistas. Estas comienzan a manifestarse en el momento en el que el sistema inmunitario desarrolla un compromiso grave.
El recuento de linfocitos T, CD4, guarda una correlación clínica, una correlación directa con el riesgo de desarrollar infecciones oportunistas. Además, la cifra basal TRN del VIH contribuye y actúa como factor de riesgo independiente. Las infecciones oportunistas incluyen microorganismos frecuentes que no generan infección, a menos que exista compromiso de la función inmunitaria. Si bien una persona con SIDA puede vivir muchos años después de su primera enfermedad grave, cuando falla el sistema inmunitario, estas enfermedades oportunistas se vuelven cada vez más graves y difíciles de tratar. Las infecciones oportunistas se clasifican la mayoría de las veces según el tipo de microorganismo que la causa. Por ejemplo, micóticas por protozoarios, bacterianas, micobacterianas, víricas. Las infecciones por bacterias y micobacterias incluyen la neumonía bacteriana, salmonelosis, bartonelosis y las producidas por tuberculosis y el complejo Mycobacterium apium intracelular. Entre las infecciones oportunistas micóticas se encuentran la candidosis, criptococosis, histoplasmosis, peniciliosis y neumocistosis. Las infecciones oportunistas por protozoarios incluyen la criptosporidiosis, microporidiosis, isosporiosis y toxoplasmosis. Las infecciones víricas derivan de los virus del herpes simple y varicela zoster, de los virus del papiloma humano y del virus del agente causal del leucoencefalopatía multifocal progresiva. Veamos prevención, diagnóstico y tratamiento. Prevención. Puesto que no existe una cura para la infección por VIH o el SIDA, la adopción de conductas libres bajas de riesgo es la mejor protección contra la enfermedad. La abstinencia y las relaciones monógamas a largo plazo entre dos personas sin infección son las mejores alternativas para evitar la infección por VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. El empleo correcto y constante de preservativos de látex puede ofrecer protección frente al VIH al no permitir el contacto con el semen o las secreciones vaginales durante el coito. Para la prevención del VIH es importante evitar el consumo de drogas intravenosas y en particular el empleo de jeringas utilizadas por otros individuos. Las autoridades médicas y de salud pública recomiendan que quienes deciden inyectarse drogas utilicen una jeringa estéril nueva para cada inyección o cuando esto no sea posible, la limpien de forma cuidadosa utilizando un producto blanqueador casero. Otras sustancias que alteran las inhibiciones pueden conducir a la adopción de conductas sexuales de riesgo e incrementar la posibilidad de exposición al VIH. La naturaleza adictiva de muchas formas de drogas recreativas puede inducir a un incremento en la frecuencia de la adopción de conductas sexuales inseguras y del número de parejas, ya que el usuario participa en prácticas sexuales a manera de intercambio por dinero o drogas. Las personas preocupadas en relación con su riesgo deben ser motivadas a obtener información y asesoramiento y someterse a pruebas para determinar si están infectadas. Cualquier persona con riesgo persistente de infección por VIH debe someterse a estudios por lo menos una vez al año. Quienes se encuentran en riesgo elevado, entre ellos los usuarios de drogas intravenosas y sus parejas, las personas que intercambian sexo por dinero o drogas y cualquiera que haya tenido más de una pareja sexual,
Desde su última prueba para VIH, deben someterse a estudios con mayor frecuencia. Entre los elementos esenciales para cualquier interacción para la prevención, asesoramiento relativos al VIH, está la valoración del riesgo y la integración de un plan preventivo personalizado. La capacitación e intervención conductual siguen siendo las bases de los programas preventivos contra el VIH. La valoración del riesgo personal y la instrucción relativa a la transmisión del VIH, así como en cuanto a técnicas o habilidades potenciales para su prevención, se ponen a disposición de las personas con riesgo elevado de contraer la infección, tanto en el ámbito clínico como en el comunitario. La educación a toda la comunidad tiene lugar en escuelas, ámbitos laborales y medios de comunicación. La capacitación de los profesionales puede tener impacto sobre la diseminación del VIH y constituye un elemento importante para la prevención. Métodos diagnósticos. Los métodos diagnósticos que se utilizan en caso de infección por VIH incluyen los análisis de laboratorio que permiten identificar la infección y las estrategias clínicas diseñadas para valorar el avance de la enfermedad. La estrategia más precisa y económica para identificar la infección por VIH es la prueba para detección de anticuerpos contra el virus. Los primeros análisis comerciales para la detección del VIH se introdujeron en 1985 con el objetivo de hacer detecciones en la sangre donada. A partir de entonces, el uso de pruebas para detección de anticuerpos se ha extendido a fin de permitir la evaluación de personas con un riesgo elevado de sufrir infección por VIH. El procedimiento para la detección de anticuerpos contra el VIH consiste en realizar un inmunoanálisis enzimático, también conocido como ELISA, al que le sigue una prueba de confirmación, el análisis de Webster blot o electroinmunotransferencia, el cual se solicita cuando se tiene un resultado positivo de inmunoanálisis enzimático. En vista de las cuestiones psicológicas relacionadas contra la infección del VIH y el SIDA, la implementación de la prueba debe realizarse con sensibilidad y confidencialidad. La reacción en cadena de la polimerasa es una técnica para la detección del ADN del VIH. La PCR detecta la presencia del virus y no tanto del anticuerpo, que es detectada tanto por IAE como por el Webster blot. La PCR es útil para establecer el diagnóstico de infección por VIH en lactantes de mujeres infectadas, puesto que estos pacientes cuentan con anticuerpos contra el VIH de su madre de manera independiente, así padecen o no la infección. Como la cantidad de ADN empírico en las células infectadas por VIH es pequeña, en comparación con la cantidad de ADN humano, es difícil la detección directa de material genético vírico. La PCR es una técnica para amplificar el ADN del virus hasta 1.000.000 de veces o más con el fin de mejorar la probabilidad de detectarlo. Tratamiento. No existe cura para la infección por VIH. Los medicamentos que se encuentran disponibles en la actualidad para el tratamiento de la infección por VIH disminuyen la cantidad de virus en el organismo, pero no la erradican. La terapia de infección por VIH se ha modificado de manera radical desde la mitad de la década de 1990. Este cambio se debe a un conocimiento más preciso de la patogenia de la infección, el surgimiento de las pruebas para la cuantificación de la carga vírica y el aumento del número de medicamentos disponibles para atacar el virus. Una vez que se confirmó la infección por VIH, debe realizarse una evaluación inicial. Esta valoración
debe incluir la realización de un interrogatorio clínico, una exploración física completos, así como la solicitud de pruebas de laboratorio iniciales que incluyan un hemograma, o sea, una biometría completo con diferencial. Los cuidados de rutina para el seguimiento de una persona estable y asintomática con infección por VIH debe incluir la anamnesis, exploración física, aunadas a la realización de pruebas para recuento de células CD4 y carga vírica cada 3 o 4 meses. Las personas sintomáticas pueden requerir atención más frecuente. Las intervenciones terapéuticas se determinan con base en el grado de actividad de la enfermedad según lo define la carga vírica, la gravedad de la inmunodeficiencia que revela el recuento de células CD4 y la aparición de infecciones oportunistas específicas. Debido a los avances frecuentes en el tratamiento de la infección por VIH, los proveedores de atención primaria deben estar preparados para actualizar su conocimiento en cuanto al diagnóstico, pruebas, evaluación y la intervención médica. El tratamiento de la infección por VIH es uno de los campos con más rápida evolución en la medicina. Bien, tratamiento farmacológico. Debido a que los distintos fármacos actúan sobre fases distintas del ciclo de multiplicación, el tratamiento óptimo incluye una combinación de medicamentos. El primer fármaco utilizado por la FDA para el tratamiento de la infección por VIH fue la sidobutina en 1987. A partir de entonces, la FDA ha autorizado un número creciente de medicamentos para el tratamiento de esta infección. En la actualidad se cuenta con 5 clases de fármacos antirretrovirales contra el VIH. Hablamos de los inhibidores de la transcriptasa inversa, inhibidores de la proteasa, inhibidores de la fusión entrata, inhibidores de la integrasa, productos combinados con varios fármacos, y cada tipo de fármaco trata de interrumpir la replicación vírica en un punto distinto. Todavía se encuentra en proceso de desarrollo los inhibidores de la maturación, y de resultar eficaces su acción consistirá en impedir que el VIH adquiera una cubierta externa y salga de las células.